Computer. Ok. Creo que ya estamos grabando, ¿verdad? Ya dice ahí. Sí, ya aparece. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, entonces hoy vamos a la lección 2. Bueno, a la lección 2 porque tenemos que dividir algunos temas porque pues, no nos alcanza el tiempo para todo y también la lectura pues la queremos hacer más o menos repartida entre, creo que son 11 o 13, creo que son 13 sesiones. Entonces, hoy vamos a la página 8 y vamos a continuar con la doctrina de la palabra de Dios y vamos a ver lo que es la claridad, la necesidad y la suficiencia de la Biblia. Entonces, estos son los temas, la claridad, necesidad y suficiencia de la Biblia. Entonces comenzamos con la claridad de la Biblia. Recordemos que la semana pasada comenzamos a ver la primera de las doctrinas y dijimos que la teología sistemática es el estudio de las diferentes doctrinas de toda la Biblia. Entonces, lo que hace la teología sistemática es ir tema por tema en toda la Biblia y descubrir lo que la Biblia dice acerca de cada tema. En este caso, generalmente las teologías sistemáticas comienzan con cómo podemos conocer a Dios. Y bueno, la única manera de que nosotros podemos conocer a Dios es a través de lo que Él ha revelado acerca de Él. ¿Y dónde está la revelación de Él? Bueno, está en su palabra. Y hablé un poquito solamente de lo que la Biblia llama la revelación o lo que podemos llamar la revelación general y la revelación particular. La revelación general es, por ejemplo, el Salmo 19:1 que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, cuando nosotros vemos los cielos, eso nos habla acerca del Creador. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, lo que hace, esa es lo que sería la revelación general. Vemos a Dios en la creación, vemos a Dios en el universo, o sea, ver todo lo que el cielo, y ver cómo está ordenado el universo, que claro, no conocemos más que un poquitito del universo, pero ver que todo está en orden, los planetas cómo giran en una órbita alrededor del Sol, la Tierra, su inclinación en el eje, todas esas cosas y decimos, wow, qué tremenda la creación de Dios. Pero aquí está lo interesante. La creación, el conocimiento general de Dios o la revelación general que nosotros tenemos de Dios, que los seres humanos tenemos de Dios, lo único que hace es, como dice Romanos, capítulo 1, nos deja sin excusa. Por eso dice Romanos 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Entonces, la creación nos testifica de Dios, pero no nos hace conocer a Dios, no le podemos conocer. Y entonces, todos estamos bajo, no tenemos excusa. No podemos llegar al cielo y decir, no, es que yo nunca supe de ti, a mí nadie me habló de ti, porque la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, la revelación general nos habla de Dios y lo triste de eso es que nos deja bajo condenación sin excusa de decir, es que yo no supe que Dios existía. Entonces, eso es algo tremendo. En cambio, la revelación particular o la revelación especial es lo que Dios hace a través de Jesucristo. Dios se revela, se hace hombre, se manifiesta como hombre y además Él nos dice en su palabra, nos revela en su palabra quién es Él. Entonces, la Biblia es lo primero que estudiamos en teología sistemática, porque ¿cómo puedo conocer a Dios? La única manera en que nosotros podemos conocer a Dios es a través de su palabra. Entonces, por eso siempre empezamos con la doctrina de la Biblia. Y bueno, ya ahí hablamos acerca de la inspiración de la Biblia y de algunas otras doctrinas importantes acerca de la palabra de Dios. No estamos viendo todos porque es mucho, pero hablamos de la autoridad de la Biblia, hablamos de la inspiración de la Biblia,
hablamos de la inerrancia de la Biblia, y hoy vamos a hablar acerca de la claridad, la necesidad y la suficiencia de la Biblia. Entonces, en primer lugar, hablamos de la claridad de la Biblia, y esto quiere decir que la palabra de Dios es tan entendible y tan clara que incluso una persona sencilla puede adquirir sabiduría y puede conocer a Dios. Fíjate lo que dice el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, ¿y qué hace? Sabio. Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, ¿y qué hace? Sabio al sencillo. Sabio al sencillo. No necesita ser un profesional, ni un experto, ni tener la educación más alta para poder entender la Biblia, porque Dios es el que hace sabio al sencillo. Entonces, los humildes, o sea, la gente que no es orgullosa y que reconoce su necesidad de Dios, Dios le revela, o sea, le da esa capacidad de entender la palabra de Dios. En cambio, los orgullosos se vuelven necios y no pueden comprender la palabra de Dios. Entonces, esto debe de estimular a todos los creyentes. Ningún creyente debe pensar que es demasiado torpe para entender lo suficiente para que la Biblia lo haga sabio. Entonces, todas las personas podemos conocer a Dios, y la Biblia puede tener un sentido maravilloso que nos enseña acerca de Dios. Y bueno, ese es el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento el Señor Jesús habló y dijo estas palabras: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Entonces, para el Señor Jesús también Dios revela su palabra y su propósito y su persona a las personas sencillas, a los que se hacen como niños. Algunos pasajes de la Escritura son más fáciles de entender que otros, obviamente. Sin embargo, la Biblia está escrita de manera que todas las cosas necesarias para llegar a ser cristiano, vivir y crecer como cristiano, son claras. Entonces, cuando nosotros somos cristianos o ya conocemos al Señor Jesucristo, sí hay cosas complicadas, pero lo que es realmente que nos va a ayudar a crecer, a caminar, esto está muy claro en la palabra de Dios, ¿no? O sea, son cosas muy claras. Tal vez cuando llegamos a temas como la segunda venida de Jesucristo y el orden de las cosas, cómo van a suceder, tal vez no es tan claro. Pero lo que sí es claro es que Jesucristo va a regresar, o sea, eso no hay vuelta de hoja. Entonces, acerca de la santidad que Dios quiere que vivamos, eso es claro, ¿no? Que no vivamos como los gentiles, eso es claro. Que no desaprovechemos el tiempo, eso es claro. O sea, todas esas cosas que son prácticas y están muy claras en la palabra de Dios. Entonces, puesto que las cosas de Dios hay que discernirlas espiritualmente, 1 Corintios 2:14, una comprensión apropiada de la Biblia a menudo es más el resultado, una comprensión más bien que ahí está mal, que no es apropiada de la Biblia, a menudo es más el resultado de la condición espiritual del individuo que de su capacidad intelectual. O sea, una persona que es creyente, que tiene el Espíritu de Dios, va a poder comprender lo que es espiritual. Pero como dice 1 Corintios 2, el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Para él Una pregunta, una observación, pastor, que Sí, usted claro. puso aquí. Ajá. Entrando en la claridad de la Biblia, me llamó mucho la atención que dice, aquí la persona sencilla no es meramente un individuo al que le falta capacidad intelectual. O sea que hasta puede ser muy intelectualmente preparado, ¿verdad? Así Pero es. puso usted aquí, le falta sano juicio, ¿verdad? Le falta la enseñanza o el juicio de Dios, Sí, ¿verdad? exacto. El entendimiento. Porque hay personas muy preparadas, muy inteligentes, pero Muy que, intelectuales, ¿verdad? exacto, muy intelectuales, pero leen la Biblia y no les hace sentido. Y el problema de esas personas no es que no tengan capacidad intelectual, sino que su problema es un problema espiritual. Primera de Corintios dice que tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y un hombre natural, por más inteligente que sea, no tiene el espíritu y no puede entender las cosas que son del espíritu. Y dice ahí 1 Corintios 2:14, porque para él son locura y no las puede entender. Mas el espiritual, dice el verso 15,
que discierne todas las cosas. Y luego el 16 dice algo tremendo, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es algo impresionante. Eso es algo impresionante, que Dios nos dé la capacidad de que nuestra mente pueda ser renovada, restaurada, y que nos dé la capacidad de que sea una mente que es como la de Cristo. Y eso lo estamos viendo en el grupo de conexión. Pastor, Ajá. ahí en ese último comentario que usted acaba de hacer, yo siempre lo pienso de esta manera, que la Escritura dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero entre nosotros como cristianos, como creyentes, hay tantas diferencias en la opinión, incluso en temas de doctrina. Uh-huh. Y eso también me lleva a pensar que cuando suceden estas cosas, mayormente nosotros estamos actuando humanamente, digamos, en nuestra naturaleza, y no precisamente con la mente de Cristo, porque la mente de Cristo nos lleva siempre a la unidad, al mismo sentir. Exacto. Sí, eso es verdad. O sea, muchas veces, y nosotros somos buenos para disfrazar lo carnal como espiritual y decir, es que Dios me dijo, o es que Dios quiere, cuando realmente es la carne la que quiere. La que quiere. Exacto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque sí es y ser muy honestos con nosotros mismos también. Bueno, número 2, entonces ya vimos la claridad de la Biblia, ahora la necesidad de la Biblia. Esto se refiere a que es preciso leerla o que alguien nos dé a entender lo que dice con el fin de conocer a Dios personalmente, saber que nuestros pecados son perdonados y saber con certeza lo que Él quiere que hagamos. Y en Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, así como tenemos necesidad de comer, si no nos morimos, el creyente tiene necesidad de la palabra de Dios, porque si no, no crees espiritualmente. O sea, yo no puedo concebir a un cristiano que no desea la palabra de Dios. Primera de Pedro lo dice, desead como niños recién nacidos la palabra espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Hebreos 5 dice que debiendo ya ser maestro, algunos de ustedes tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, dice, porque son inexpertos en la palabra. Entonces, por eso es bien importante el discipulado y lo que estamos haciendo tanto en grupos de conexión como en las clases de avance, porque estamos aprendiendo a conocer la palabra de Dios y a que todo nuestro fundamento de lo que creemos, de lo que practicamos, esté fundamentado en la palabra de Dios. Ok, entonces la Biblia entonces es nuestra única fuente de afirmación clara y definitiva en cuanto a la voluntad de Dios. Hay muchos aspectos de su voluntad que no son revelados. Por ejemplo, Deuteronomio 29:29 dice, las cosas escondidas pertenecen a Dios, mas las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. O sea, hay cosas que Dios no revela, pero las cosas que sí revela son para nosotros. Obedecerlas. Exacto. Ok. Ahora vamos a ver la suficiencia de la Biblia. En la Biblia, Dios nos ha dado instrucciones que quiere que cumplamos para equiparnos para toda buena obra. Segundo Timoteo 3:17, ¿se acuerdan lo que dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para... ese es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Exacto. Segunda 3:17. Y claro, si nosotros leemos el 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre, o sea, la palabra hombre, recordemos, ahí está utilizando tanto el hombre como la mujer. Varón y hembra. Ajá. Para que todas las personas, podemos decirlo así, para que todas las personas, en este caso los creyentes, sean maduros. La palabra completos o perfectos, sean maduros y capaces, capacitados para toda buena obra. Entonces, Dios ha revelado exactamente lo que Él sabe que es preciso para nosotros. O sea, lo que tenemos en la palabra de Dios es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Lo que no está revelado en la palabra de Dios, Dios no quiere por alguna razón que lo sepamos. Así es que
Son las cosas secretas que pertenecen a Dios. Bueno, ahora vamos a entrar a la segunda parte. Ya terminamos la primera parte que tiene que ver con la palabra de Dios. Ahora vamos a la doctrina de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Entonces aquí vamos a ver algunas cosas muy interesantes acerca de quién es Dios y cómo es Dios. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo es Dios? Es importante que cualquier estudio de Dios mire a lo que dice, a lo que Él dice en cuanto a sí mismo. Y eso se halla justamente en las páginas de la Biblia. ¿Queremos conocer a Dios? ¿Dónde lo podemos conocer? La palabra. No hay otra forma, o sea, no hay otra forma de conocer a Dios más que a través de la Biblia, porque ahí es donde Dios se da a conocer. O sea, podemos buscar, pues lo podemos ver en la creación, pero la creación no nos dice cómo es, nos dice que es, nos puede hablar de que es poderoso, de que es un Dios de orden, porque todo lo hizo en orden, pero no sabemos muchas otras cosas de Él. En cambio, la palabra de Dios nos dice y nos revela muchas características de Dios, ¿no? Entonces, en primer lugar, Dios existe. Es muy interesante que la Biblia jamás trata de demostrar la existencia de Dios. Lo que hace la Biblia es simplemente dar por sentado que Dios existe. Es interesante esto porque, por ejemplo, cuando yo escribí mi disertación doctoral, entonces yo tengo que hacer una investigación y poner todo lo que investigué y después decir, esto es lo que investigué y a estas conclusiones he llegado, y tenía que poner una hipótesis que le llaman la hipótesis nula, o sea, lo que yo esperaba encontrar en el estudio, lo voy a demostrar. Pero, obviamente, hay muchas cosas que yo no puedo estudiar y poner en el reporte. Entonces, lo que nos piden hacer es que pongamos lo que ya suponemos. O sea, no lo vamos a investigar porque ya lo suponemos, porque son cosas que generalmente ya son, ya están establecidas y son inmovibles, o sea, no cambian. Entonces ponemos las suposiciones, que los cristianos que están contestando los cuestionarios realmente han nacido de nuevo y cosas así. O sea, yo no los conozco, son las personas que me están ayudando, pero yo estoy asumiendo que ellos verdaderamente son cristianos. Entonces, tenemos que poner suposiciones, lo que ya asumimos. En este caso, la Biblia nunca trata de demostrar la existencia de Dios, simplemente asume la existencia de Dios, y desde el primer versículo de la Biblia dice Génesis 1:1. ¿Quién me lo dice? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, Génesis 1:1 presenta a Dios claramente como el creador, sin ninguna prueba para su existencia o acciones. O sea, ya la Biblia establece la existencia de Dios y no trata de demostrar la existencia de Dios. Entonces, la Biblia también nos dice que todas las personas en todas partes tienen un sentido profundo de que Dios existe. Por ejemplo, Romanos 1:19, Pablo dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Y está hablando también acerca de la creación, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas. Entonces, una vez más nos habla de que la creación nos manifiesta que Dios... La existencia de Dios. Entonces, esto es lo que nos dice la Biblia. O sea, Dios establece la existencia de Dios, no trata de demostrar la existencia de Dios. ¿Ok? Pastor, Ajá. en ese sentido, tomando en cuenta el hecho de que Dios no trata de demostrar su propia existencia, ¿nosotros como cristianos sí podemos hacerlo o realmente no es necesario, digamos, que tratemos de demostrar la existencia de Dios con aquellas personas que dicen no creer? Sí, es importante porque, bueno, también es parte de lo que se llama la apologética. Primera de Pedro 3:15 dice que estemos siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre a todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Y justamente esa palabra, presentar defensa, es la palabra apología. Entonces es importante que también nosotros podamos conocer cómo podemos demostrar la existencia de Dios. Pero finalmente, o sea, tenemos que considerar esto, que toda la evidencia que nosotros podamos dar de la existencia de Dios no va a convencer a una persona, porque el problema de las personas no es un problema intelectual, más que es un problema moral. Entonces, una persona no quiere creer porque no le conviene creer. En general, las personas que no quieren creer o tienen un odio porque algo les sucedió y se murió su mamá cuando eran pequeños y culparon a Dios y entonces ahora no creen en Dios como venganza, viven una vida inmoral y no quieren dejar su pecado, que generalmente es lo que sucede, y entonces no les conviene creer a Dios. No es por la evidencia de Dios, de que Dios existe, sino es un problema, no es un problema intelectual, sino es un problema moral, generalmente. Pero debemos estar preparados para presentar defensa y razones por las cuales Dios existe, ¿no? ¿Ok? Claro, gracias. Okay. Hay un trabajador, pastor, que Ramón le comparte el evangelio. Ajá. Y yo pienso que ya el Señor le dio el discernimiento, pero él le dice a Ramón, pues como usted ya se divirtió, dice, ahora quiere que yo no me divierta todo lo que me falta. Sí, exacto. O sea, sabe el pecado que está haciendo y todo. Por lo menos él fue honesto. O sea, él está diciendo, así se lo digo. La realidad de por qué yo no quiero es porque yo quiero seguir en pecado. O sea, yo quiero divertirme, ¿no? Me causó mucha curiosidad. Estaba viendo las noticias y hablaron de Liberty University. Del escándalo que hubo con el presidente de Liberty University, que su esposa lo engañó y después lo andaban haciendo un blackmail y, o sea, lo estaban sobornando. Y él prefirió salir y decir, ¿saben qué? Esto sucedió en mi vida, mi esposa cometió adulterio y la persona con la que cometió adulterio ahora nos está sobornando para que le demos dinero y si no lo iba a hacer público, entonces yo prefiero hacerlo público. Y cuando él hizo público eso, obviamente lo comenzaron a investigar y salió toda una serie de cosas terribles. Pero lo interesante es que cuando vi esa noticia que salió en una de las CBS o una de esas, dice el presidente de Liberty University, que es una universidad que es conocida por su postura en cuanto a no tener sexo fuera del matrimonio y a no beber bebidas alcohólicas. O sea, en lo que se enfoca la gente, o sea, en divertirte, ¿no? Entonces, sí, y claro, bueno, si la universidad tiene esas políticas y el presidente es justamente donde está metido, pues sí. Ok, pero bueno, vamos a pasar a esto. Dios es conocible, o sea, la cognoscibilidad de Dios, es decir, que Dios se puede conocer. No solo Dios existe, sino que lo hace de tal manera que podamos ver en cuanto a Él, que podamos, a ver, otra vez, chiquis, a ver si esa parte, se la dicté a mi computadora, pero no, yo creo que no lo puso bien. Dios no solo existe, sino que lo hace de tal manera que podemos saber cosas. Sino que lo hace de tal manera que podemos saber cosas. En cuanto a Él. En cuanto a Él, llegar a conocerle personalmente. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que podemos conocer a Dios. Y el Señor Jesucristo dijo que la vida eterna está en conocer a Dios y conocer a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Así es que, otra cosa también ahora vamos a la introducción al estudio del carácter de Dios. Entonces, vamos a ver lo que se llaman los atributos de Dios. Es muy difícil que podamos decir todo lo que la Biblia dice acerca del carácter de Dios. Entonces,
lo que hace la teología sistemática es tener una manera de catalogar los atributos de Dios. Entonces, organizar los atributos de Dios para que sea más fácil para nosotros, ¿no? Cuando hablamos de su omnipresencia, de su omnisciencia, de su omnipresencia, cuando hablamos de su amor, cuando hablamos de su misericordia. Entonces dice, bueno, todo esto es Dios. Dios es misericordioso, Dios es todopoderoso, Dios es luz, Dios es amor, Dios conoce todas las cosas. Pero dice, ahora vamos a organizarlo de tal manera que podamos comprender los atributos que solamente pertenecen a Dios y los atributos que también como imagen de Dios nos permite tener. Entonces, aquí llama los atributos incomunicables de Dios, por ejemplo, su eternidad, su inmutabilidad, que quiere decir que Él no cambia, su omnipresencia, que quiere decir que Él está presente en todas partes, su omnisciencia, que quiere decir que Él conoce todas las cosas, o su omnipotencia, que quiere decir que Él es todopoderoso. Esos atributos solamente los tiene Dios, no los comparte con las personas. En cambio, hay otros atributos que también son de Dios, pero que Él comparte con los seres humanos como imagen de Dios que somos. Por ejemplo, su amor, su conocimiento o el conocimiento, la misericordia y algunos otros. Entonces vamos a ver aquí los atributos de Dios y los vamos a clasificar en comunicables y los incomunicables. ¿Cuáles son los comunicables? Amor, misericordia. Ajá. ¿Y los incomunicables? Como dijo, omnisciencia, omnipotencia y la omnipresencia. Ajá. Para más fácil, los incomunicables son los atributos que únicamente puede tener Dios. La soberanía de Dios. No los puede tener un ser humano. Los comunicables son atributos que también puede tener un ser humano, claro, en su debido, ¿cómo se llaman? En su grado, en su capacidad, ¿no? Pero como Dios, ¿verdad? Soberano. Exacto. Ok, entonces vamos a los atributos incomunicables de Dios. Dios es independiente. Por ejemplo, Muy independiente. la independencia de Dios quiere decir que en realidad Él no nos necesitaría ni a ninguno de nosotros, ni tampoco necesita ninguna cosa creada. Él existe por sí mismo. Sin embargo, aunque Dios no lo necesita, nos permite darle gozo a su corazón y nos creó para su placer. Entonces, Él es independiente. Dios es independiente. No necesita a alguien más para existir. En segundo lugar, también Dios es inmutable. Entonces, Dios es inmutable en su ser, en sus atributos, en su propósito y en sus promesas. El salmista alaba a Dios por ser el mismo. Salmo 102, 7 y Malaquías 3, 6. Él dice que Dios es el mismo, Él no cambia. Entonces, Él es inmutable en sus atributos. Ahora, Dios también es inmutable en sus propósitos. Una vez que has determinado realizar algo, una vez que Dios ha determinado realizar algo, lo va a realizar. Dios es inmutable en sus propósitos. Una vez que, y otra vez, mira, lo volvió a repetir. Es el Salmo 33, ahí donde dice Salmo 33, 11. Entonces, Él una vez que Él determina hacer algo, lo va a cumplir. Y eso es algo maravilloso para ti y para mí. Porque, por ejemplo, dice Filipenses 1:6, que estoy persuadido que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a terminar. El Salmo 138:8 dice, no desampares la obra de tus manos. Dios no va a desamparar la obra de tus manos. Él lo que ya comenzó, lo va a terminar. Entonces es maravilloso saber eso, que Él es inmutable en su propósito. Dios también es inmutable en sus promesas, como está escrito en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y qué? ¿Y no hará?
Él habló y no ejecutará. Es una pregunta que le llaman retórica, ¿no? Que es la contestación es obvia. Él dijo y no hará. Si él lo dijo, lo va a hacer. Y si él habló, lo va a ejecutar. O sea, no hay de otra. ¿Okay? Entonces esa es la inmutabilidad de Dios. Lo es en su ser, en su propósito y en sus promesas. Y también Dios es eterno. Dios no tiene ni principio ni fin, ni sucesión de eventos en su propio ser. El Salmo 92 dice, antes que nacieran los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, Eres Dios. tú eres Dios. O sea, no necesitaba ver nada para que Dios ya fuera Dios. Antes de que se formaran los montes, ya Dios era Dios. Ahora, debido a que Dios es eterno, su noción del tiempo es radicalmente diferente a la nuestra. Por consiguiente, toda la historia pasada es para Dios como si acabara de suceder. Entonces, aquí podemos ver a Dios y para Dios la creación, Él la puede ver como si fuera, como yo estoy viendo ahorita la mesa, el principio de la mesa y el fin de la mesa, Dios la veo toda. No, Dios ve así todo, o sea, ve el tiempo para Él es completamente diferente. Él no lo ve como pasado y futuro, sino para Él es completamente distinto el tiempo, ¿no? Entonces aquí podemos ver la creación, está delante de Dios, la vida de Cristo está delante de Dios. El año 1999, cuando se hizo esta gráfica, ahí está Dios, cuando venga el juicio final o el infinito, y Dios es eterno, le está presente en toda la eternidad. Número 4, Dios es omnipresente. Eso quiere decir que Él está en todas partes, ¿no? Así como Dios es ilimitado respecto al tiempo, también lo es con respecto al espacio. No tiene tamaño o dimensiones espaciales, o sea, no puede decir Dios cabe en esta cajita o Dios no cabe en todo el edificio de W de First Baptist Woodstock, ¿no? Entonces, Él no está limitado por el espacio. Y no puede tampoco estar limitado por el espacio material, porque Él creó todo el espacio. Entonces, la omnipotencia de Dios no quiere decir que Él está en las cosas. Por ejemplo, ese es un error pensar que como Dios está en todas partes, Dios está en la mesa, Dios está en el árbol, Dios está en la rata, Dios está en la vaca, ¿no? Y es curioso porque los panteístas y, por ejemplo, los hindúes, la religión hindú es una religión panteísta donde creen que Dios está en todo y en todos. Entonces, todo es Dios y Dios es todo. Entonces, Dios está en la mesa, Dios está en el bote de basura, Dios está... Así creen los panteístas. Sin embargo, Dios está en todas partes, pero no es todas partes. O sea, esto se llama, Dios está separado de su creación. ¿Ok? Entonces, Dios está separado de su creación. La creación no es Dios. Dios está separado de su creación. Él creó todas las cosas, pero Él está presente en todas partes sin que esté en la creación. Eso es curioso, está medio... Él es el creador, lo pudiéramos decir. El creador. Ajá. Y básicamente está viendo su creación, ¿verdad? Ajá. Y Él está en todas partes, pero no está dentro de cada cosa. O sea, eso es lo interesante. ¿Ok? Y esa es una gran diferencia con, por ejemplo, la religión hindú y con la religión panteísta. Creo que hasta la nueva era, mucha gente practica aquí en los Estados Unidos, bueno, algunas gentes practican una forma de nueva era que le llaman el Wicca, y adoran a los árboles y adoran a la naturaleza y ese es ese tipo de pensamiento de que Dios está en el árbol, de que Dios está en el viento. Y la canción en la película de Pocahontas, que hace muchos años, en el año 90 y tantos, precisamente hablaba de eso, que Dios estaba en el árbol y en el viento y de tantas cosas.
Entonces, esa es una manera de nueva era y de que algunas personas aquí en los Estados Unidos tienen esa filosofía o esa religión, no sé qué sea, que le llaman Que Wicca. está en la naturaleza, ¿no? Ajá. Pero no es nueva. Sí, no está nueva. Nosotros, por medio del Espíritu. Los Ujú. aztecas. Sí, Bueno, dice Ramón, pero que Dios sí está en nosotros por medio de su Espíritu Santo. exactamente. Ahí nosotros ahora somos templos del Espíritu Santo, ¿no? Ok. Ahora, los hindús no matan a un animalito porque como ahí está Dios. Yo pensaba que las parientas de ellos. Sí, Porque también, hay unos que creen que reencarnan, ¿no? sí, reencarnan, está en la reencarnación y que... Creen que anda la tía, la prima y... y no va a tener la cucaracha que es la tía Juanita, que ya sabes. ¿Ya viste cómo era lo que le tocó ser? Ok. Dios también es unidad. La unidad de Dios se define como sigue. Dios no está dividido en partes, sin embargo, vemos diferentes atributos de Dios recalcados en ocasiones diferentes. Cuando la Biblia habla de los atributos de Dios, nunca señala un atributo de Dios como más importante que el resto. Se da por sentado que todo atributo es completamente cierto en cuanto a Dios y es cierto a cuanto todo el carácter de Dios. Por ejemplo, ahí dicen las notas, ¿no? La Biblia dice Dios es amor. Entonces pues, dices, pero Dios es amor y luego dice, Dios es luz. ¿Qué atributo es mayor, el amor o la luz? Ninguno. O sea, Ninguno. los dos son atributos El de Dios, estado. ¿no? Ok. Siguiente. Ahora ya vimos los atributos incomunicables de Dios, o sea, lo que Dios es y solamente Él puede tener. O sea, la omnipresencia, la omnisciencia, la eternidad, solamente Él tiene esos atributos. Pero hay atributos que son comunicables y esos son los que comparte con el ser humano por ser semejante, creado a imagen y semejanza de Dios. Por ejemplo, Dios es espíritu. Jesús afirmó que Dios no está limitado a una ubicación espacial. Dios es espíritu en Juan 4:24 y Dios existe de tal manera que su ser no está constituido de materia. Sin embargo, Dios ha decidido hacernos en nuestra naturaleza espiritual de alguna manera semejante a Él y nos ha dotado con espíritus con los cuales debemos adorarle. Entonces, Juan ahí dice adorarle, pero dice es adorarle. Juan 4:24 también dice, Dios es espíritu y el que le adora, ¿qué? En espíritu Y en verdad. verdad es necesario que le adore. Entonces nosotros de alguna manera, bueno, el espíritu de Dios y el espíritu que Él, con el cual Él nos creó, ahora podemos adorarle de una manera espiritual. Ese es un atributo comunicable de Dios. Dios nos dio el espíritu para adorar. Pregunta, pastor. Aquí dice, leyó usted, nos ha dotado con espíritus. ¿Se equivocaría la máquina o así es? Sí, se equivocó la máquina. Es que lo que hago para no tardarme mucho es dictarle. Ah, ok. Nada más quería corroborar. Sí, es espíritu. Ahora, digo, es espíritu porque es personal, ¿no? Claro. Cada persona. No es que tengamos varios espíritus. Varios espíritus. Una persona, sí, varios. Pero ya ve que hay muchos que dicen que traes el espíritu de Chucky, el espíritu chocadero. Hay que tener cuidado con eso. O sea, nada más tenemos el Espíritu Santo. De Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo. De Dios, sí. Exacto. Y el espíritu del ser humano, que recordemos, antes de conocer a Cristo estaba muerto por el pecado. Cuando conocimos a Cristo, dice Efesios 2, que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, el espíritu del ser humano que tenemos, ahora está vivo y ahora con el Espíritu Santo de Dios nos capacita para poder adorar a Dios, que es espíritu. ¿Ok? Y entender la Biblia, que es espiritual. Entonces, qué maravilloso, ¿no? Maravilloso. Número 2. Dios es invisible. Debido a que Dios es espíritu, también es invisible. A Dios, eso está mal. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Perdona ahí la falta de orografía.
Nadie lo ha visto, no lo ha visto nunca. No lo ha visto nunca. Ajá. A Dios no lo ha Aquí visto está bien nunca. en el libro. Sí, en el libro está bien. Sí, en el libro está bien. Sí, pero tengo que para hacer esto le Siempre, mi dicté. amor. Ahora, la Biblia registra momentos cuando algunas personas han visto manifestaciones externas de Dios. Por ejemplo, Isaías vio al Señor excelso y sublime sentado en su trono, como dice Isaías 6:1. El Señor le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre. Y en estas y otras instancias similares, Dios tomó una forma visible para mostrarse a algunas personas. Pero, y eso se llama, ¿se acuerdan cómo se llama eso en teología? Teofanía. Teofanía, ¿no? Es una Teofanía. manifestación de Dios. Ajá. Entonces, cuando alguien les llama teofanía o hable de teofanía, lo que quiere decir es una manifestación de Dios en forma de ser humano. Inclusive, Como la zarza ardiente, ¿no, pastor? sí, en una manifestación física, ¿no? En este caso, la zarza ardiente es una manifestación de Dios. En esa zarza, Dios se manifestó y Moisés la vio. Otras veces habla del brazo de Jehová. O sea, si Dios es espíritu, obviamente no tiene brazo y lo utiliza como una teofanía o como también lo podemos decir como una figura del lenguaje para que nosotros podamos entender a lo que se refiere cuando con la diestra o su mano derecha quiere decir su poder, ¿no? ¿Se le podría llamar también tipología, pastor? Y en ocasiones se puede llamar también tipología, pero bueno, la tipología tiene todavía un sentido más específico que es algo que aparece que tiene un tipo que en el Nuevo Testamento encuentra lo que se llama el antitipo, el cumplimiento del tipo, ¿no? Por ejemplo, José es un tipo de Cristo. ¿Cómo José es un tipo de Cristo? Porque fue vendido por sus hermanos, y finalmente lo que hizo fue el salvador del pueblo. En este caso... También se puede decir que es la sombra, ¿no, pastor? La sombra, también el libro de Hebreos habla de la sombra, no la imagen misma de las cosas. Entonces sí, se puede hablar como de tipo o de sombra, pero en este caso, las manifestaciones de Dios, en ocasiones la manifestación también puede ser un tipo, pero te digo, el tipo tiene un uso más específico que va a encontrar su cumplimiento o lo que se llama el antitipo, o sea, el cumplimiento de ese tipo en el Nuevo Testamento. El cumplimiento de ese tipo. Ok, entonces una manifestación visible mucho mayor de Dios se halla en la persona de Jesucristo, quien dijo, el que me ha visto a mí, Ha visto a mi padre. Al Padre. Ha visto a mi padre. ¿Sí? Ha visto al Padre. Pastor. Sí. ¿Se podría decir que o considerar que Melquisedec fue también un tipo? Sí, también Melquisedec es un tipo de Cristo y Hebreos lo dice así, ¿no? Okay. Que a semejanza del Hijo de Dios fue hecho sin padre, sin madre, sin genealogía. Entonces es un tipo de Jesucristo en el Jesucristo. Ok, Dios es omnisciente, quiere decir que Él conoce todas las cosas. Dios lo sabe todo. Él sabe todas las cosas que existen y todo lo que ha sucedido y todo lo que va a suceder. Y dice Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces Dios conoce todas las cosas. Dios se conoce plenamente a sí mismo y todas las cosas reales y posibles en un acto singular y eterno. O sea, solamente Dios tiene ese conocimiento. Sin embargo, a ver, sí estoy bien porque estamos en los atributos comunicables, ¿no? Sí. Yo pensé. Y omnisciente. Ok. Ahora, en una forma, nosotros también podemos conocer. Tenemos la capacidad de conocer, no en el sentido que Dios conoce completamente todo, pero sí podemos conocer y lo que Él da a revelar lo podemos conocer. Por eso es un atributo comunicable. ¿Ok?
Lo mismo que Dios es sabio. Esto quiere decir que Dios siempre escoge las mejores metas y los mejores medios posibles para alcanzar esas metas. ¿Ok? Dios es veraz. La veracidad de Dios quiere decir que es el Dios verdadero. Otra vez, perdón ahí, que la máquina no distingue cuando es con mayúscula, que Él es Dios verdadero y que todo su conocimiento y palabras son a la vez verdad y norma suprema de verdad. Entonces, Él es Dios verdadero y real, y todos los otros que se llaman dioses son ¿qué? Ídolos, ¿no? Está Jeremías 10, precioso pasaje, mas Jehová es Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. Y ahí está claramente, esos dioses con minúscula, esos no hicieron la tierra. Dios es veraz y nos da la capacidad a nosotros de hablar verdad, y en el libro de Efesios dice que debemos hablar verdad cada uno con nuestro prójimo. Solo una pregunta. Sí. Cuando vimos la Biblia, vimos sobre que la Biblia es inerrante. Podemos hablar, ahorita que estamos hablando que Dios es veraz, podemos hablar que Dios es inerrante, o no es solamente para la Biblia esa palabra, inerrante. Sí. Sí, Dios también es perfecto, ¿no? Él, y de hecho vamos a ver en un momento más que la perfección de Dios. Dios es perfecto. Entonces, como Él es perfecto, no tiene error. Pero se puede aplicar inerrante. Ajá. Sí, como tal. Sin error. Si la palabra de Dios es sin error, Inerrante. y Él inspiró la palabra de Dios, también Dios no tiene error. Consecuencias verás. Ok. Exacto. ¿No? Número 6, Dios es bueno. Jesús dijo, ninguno es bueno sino solo Dios. Mira, le puse ahí, cierra comillas, y le puso, en lugar de cerrar las comillas, le puso cierra comillas. Estoy dictando, abre comillas, ninguno es bueno sino solo Dios, cierra comillas, y puso la palabra. Ay, pastor. Bueno, ahí ahorita Lynn ya lo está anotando para que... Es la secretaria, pastor. Sí, me está ayudando. Gracias a Dios por la ayuda idónea. Ok, entonces Dios es la norma final de lo bueno, y todo lo que Él hace es bueno y digno de aprobación. Entonces, un atributo de Dios, que Él es bueno, y también lo comparte con nosotros y nos permite mostrar bondad, ¿no? Dios es amor. Primera de Juan 4:8, Dios eternamente da de sí mismo para el bien de otros. Y aquí, Primera de Juan 4:10 nos describe un poco mejor lo que es el amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él dio para el bien nuestro. Entonces, debido a que Dios nos ha amado y nos amará por toda la eternidad, podemos dar de ese amor a otros. Igualmente nos capacita para poder amar a otros. Esto está impresionante. Y ahora que estamos viendo lo del grupo de conexión, la sanidad, o sea, que Dios transforme nuestro corazón, nuestra alma, y que Dios, que renueva nuestra mente, nos da la capacidad para amar aún a nuestros enemigos. Wow. Sí, Romanos 5:8 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces tenemos esa capacidad también. Dios nos dio esa capacidad. Número 8, Dios es santo. Dice el Salmo 99:9, porque Jehová nuestro Dios es santo. Esto quiere decir que Dios está separado del pecado y está dedicado a buscar su propio honor. La santidad de Dios provee, mira lo que dice ahí, provee como de probar, porque la otra es V y con doble E, provee el patrón. Los deben imitar.
Como dice Levítico. Ay, pastor. Bueno. Bueno, es que esta semana estuve bien ocupado y terminé 10 minutos antes de empezar la clase esta. Pero bueno, terminé. Entonces, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor, dice Levítico 19:2. También Dios es justo y recto. Y como Él es santo, fíjate lo que nos pide. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, es un atributo comunicable. Dios es justo y recto, pues es hijo de Dios. Todos sus caminos, es decir, todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Deuteronomio 32:4. Entonces, ahí creo que está mal esa primera parte donde dice, pues es hijo de Dios. No debería decir eso. Bueno, lo voy a revisar, pero lo que sí es, todos sus caminos son rectitud, Dios es verdad y sin ninguna iniquidad. Él es justo y recto, dice Deuteronomio 32:4. Dice que Dios dice la verdad y declara lo recto. Debido a que Dios es recto y justo, debe tratar a los seres humanos como se merecen. Por consiguiente, Él debe castigar lo que no está en su conducta. Lo que está en su conducta, es decir, el pecado. Entonces, en su contra. En su contra. Está en su contra, es decir, el pecado. Lo que está en su contra, es decir, el pecado. Entonces, si Dios es justo y recto y tiene que castigar el pecado, ¿por qué no nos castiga a nosotros? Por Jesucristo, que Él murió por nosotros. Exacto, porque Jesucristo ya recibió el castigo que nosotros merecemos. Que nosotros merecíamos. Entonces, Dios sigue siendo justo y recto, pero una persona que no ha creído en Jesucristo tiene que pagar las consecuencias del pecado. No es que Dios sea malo, sino que Dios es justo. Entonces, la ira de Dios está sobre de ellos, ¿no, pastor? Ajá. Ahora, esto es muy importante porque ahora hay una corriente dentro de la iglesia, ahora que estamos estudiando Segunda de Pedro, dentro de la iglesia, o sea, no me refiero a la nuestra, pero dentro del cristianismo, pues, dentro de la iglesia de Cristo, hay iglesias que hablan de que Dios finalmente va a perdonar a todos. Y hay un libro de un tal Rob Bell que se llama Love Wins, el amor gana. Y básicamente lo que dice, no importa lo que hagas, Dios te va a perdonar al final. Al final te vas a encontrar en el cielo a Hitler, te vas a encontrar en el cielo a todo el mundo porque Dios te va a perdonar. Y no es verdad. O sea, esa es una persona que no conoce a Dios. O sea, ¿por qué? Porque si Dios es justo y recto, Él va a demandar su justicia y Él va a hacer lo que es recto. Ahora, si Él va a castigar el pecado, va a castigar a todos los pecadores, pero como Jesucristo ya recibió el castigo que nosotros merecíamos, esa es la base legal que Dios tiene para nuestro perdón. Y de hecho en Colosenses capítulo 2 dice que, y despojando a los principados y potestades, dice que, ¿cómo dice esa parte? Y los exhibió públicamente, los despojó, despojando a los principados y potestades. Anulando el acta de los decretos que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Imagínate, tenemos un acta de decretos que nos acusaba y eso era merecer el castigo y sin embargo Jesucristo la quitó, la anuló clavándola en la cruz. Eso es impresionante. Y luego además dice que despojó a los principados y potestados y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Sí, Lili. Disculpa, yo no sé si la pregunta que tengo no la tengo muy clara en mi cabeza, pero entonces, digámoslo, cuando uno que ya es cristiano y está pasando por cosas no agradables, porque de alguna manera a lo mejor uno sabe que sigue en pecado y todo eso, entonces, ¿cómo se podría como expresar que a lo mejor algunas personas dicen,
es que estoy pasando por esto porque Dios me está siendo justo conmigo, pero si ya no nos va a castigar por nuestro pecado, ¿cómo se podría llamar a eso entonces? Sí, bueno, tenemos que recordar que todas nuestras acciones obviamente van a tener consecuencias. Entonces, hay momentos que nosotros hacemos cosas y vamos a recibir las consecuencias de nuestras acciones. Hay otras maneras en que, acuérdate que también hay maneras en que Dios permite situaciones o crisis en nuestra vida, y lo que esas crisis hacen en nuestra vida es ayudarnos a crecer, ¿no? Como dice 1 de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces hay momentos en que Dios nos permite pasar por dificultades y por crisis. No es un castigo de Dios, sino simplemente es la manera en que Dios nos está ayudando a crecer. Pero otras veces es la consecuencia de nuestro propio pecado, y Dios nos va, o sea, ahí viene la consecuencia y también viene la disciplina de Dios. O sea, Dios nos disciplina. Si somos hijos de Dios, dice Hebreos capítulo 12, Dios nos va a disciplinar, pero si no somos hijos de Dios, Okay. algo tremendo. Andrés García, ¿alguien se acuerda de Andrés García? Sí. Bueno, él decía que él No era lo conocí. ¿no? Salía en las novelas, ya, bueno, todavía por toda la controversia que hace y por los pleitos que se avienta, todavía de vez en cuando sale por ahí. Pero en los 70s y 80s fue muy famoso, ¿no? Y él decía que él era el consentido de Dios, y hasta escribió un libro, ¿no? El consentido. Oh, wow. Ahora, como él pensaba que Dios le daba todo y que tenía todo, la Biblia dice lo contrario, o sea, dice, porque si se nos deja sin disciplina, es que no son hijos, sino que son bastardos. O sea, las palabras que utiliza la Biblia son bien duras, ¿no? Para mostrarnos la realidad. O sea, si una persona no está recibiendo disciplina de Dios, cuidado, porque tal vez va a llegar el día que el Señor Jesucristo venga y, como dice Mateo 7:21, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces yo les declararé, apártense de mí, porque no los conozco. yo no los conocí. Pastor, entonces ahí podemos clasificar estas dos cosas. El que anda en pecado va a tener la disciplina y las consecuencias. Así es. Y el que está pasando por pruebas o tribulación va a tener crecimiento espiritual. Así es. Así es. Para no... Y una cosa del cristiano, o sea, el cristiano, el que verdaderamente es cristiano, se puede tropezar, y todos hemos tropezado en algún momento. Hemos tenido nuestro periodo de que caímos y nos ha costado trabajo levantarnos. Sin embargo, hemos visto la misericordia y la mano de Dios aún en esa situación, y vimos su disciplina, pero finalmente nos levantamos y continuamos en el camino. Eso es lo que hace la diferencia entre uno que se dice cristiano y vive una vida de pecado, y una persona que es cristiana y se tropieza, no puede vivir en pecado. Entonces, Primera de Juan lo dice bien claro. Primera de Juan capítulo 3 dice que el que es nacido de Dios no puede pecar, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. O sea, el Espíritu Santo de Dios no te permite vivir en pecado todo el tiempo. Finalmente, un hijo de Dios se va a levantar y va a continuar en el camino. Va a venir en arrepentimiento a Dios, le va a pedir perdón, va a sufrir las consecuencias del pecado, porque pues, es el pecado. David pecó y sufrió las consecuencias del pecado. Dios lo perdonó, pero las consecuencias las dejó ahí. Entonces, pero esa es la gran diferencia, ¿no? Entre, como dice el apóstol Pedro, entre la puerca lavada, que puede estar bien lavadita, pero es puerco. En cambio, una oveja negra o una oveja manchada es oveja que está manchada, pero es oveja.
¿no? Mm. El puerco, va a venir el pastor de las ovejas y va a llamar a sus ovejas. El puerco es puerco. Está lavadito, está dentro de la iglesia bien lavadito, pero finalmente va a ir a revolcarse en el lodo porque esa es su naturaleza. Y la oveja puede estar metida en el lodo, pero su naturaleza no es estar en el lodo. Va a tener que salir del lodo y va a tener que seguir la voz de su pastor. Esa es la gran diferencia. Es donde entra el crecimiento. ¿Y se podría aplicar ahí el de Romanos 1:18, pastor, en la primera pregunta que hizo usted? Bueno, lo que usted estaba en el tema. Romanos 1:18, si me recuerdas lo que dice. Que dice que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, por ejemplo, los que no quieren reconocer la verdad y aún los que la conocen y ocultan la verdad. Sí, sí, bueno, finalmente recuerda que la justicia de Dios y la ira de Dios, la gente que no creyó va a recibir la ira y la justicia de Dios. Eso es algo que va a suceder. O sea, Claro. no hay de otra. ¿Ok? Okay. Bueno, entonces ya vimos que Dios es justo y recto. Dios también es celoso. ¿Hay alguna persona celosa dentro del grupo que está aquí? No. Porque al explicar el primero de los 10 mandamientos, Dios dice, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y ¿qué? Celoso. Ahora, ¿a qué se refiere el celo de Dios? Es su celo lo que continuamente procura proteger su propio honor. Desea que se le rinda adoración solo a Él y no a ningún otro. Fidelidad. Ajá. Él demanda fidelidad. O sea, no. Y Él dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Y en una medida sana, también ha puesto en nosotros el celo para lo correcto, ¿no? Para hacer lo correcto. No tanto el celo santo. Ajá, el celo, exacto, el celo santo, ¿no? El celo por tu casa me consume, por ahí dice la palabra de Dios. Entonces, si hay un celo que es sano, pero hay un celo que obviamente es enfermizo, ¿no? Y ese que tiene que ver más con la inseguridad que con otra cosa. Pero bueno, número 11. Dios tiene ira contra el pecado. Entonces, Dios aborrece intensamente todo pecado. La ira de Dios arde contra el pecado y esta a la larga consumirá a los que rechazan a Jesús y continúan en su pecado. Ahí está la respuesta, ¿no? Entonces, es la ira de Dios que dice Pablo que viene rebelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. Entonces, ahí está lo que preguntabas, Joana. Sí, ¿verdad? A castigar. A mí a veces esa palabra castigar no me gusta, pero no importa que no me gusta, eso dice la Biblia, ¿no? Va a castigar. Va a castigar, va a traer justicia contra los que aborrecieron a Dios. Y lo más terrible, ¿no? Aborrecieron la obra que Dios hizo por ellos. Mandar a su Hijo Jesucristo a la cruz, Jesucristo sufriendo en la cruz por nosotros y luego yo rechazarlo, decir, a mí no me interesa. Yo prefiero mi cerveza. Salud, compadre. Terrible, ¿no? Ahí entraría mucho la soberbia, pastor. Sí, sí, el orgullo. La soberbia. Bueno, número, ¿en qué íbamos? 12. Ok, Dios hará lo que quiere. Su voluntad. Y ahí le falta una I. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad, dice Efesios 1:11. La voluntad de Dios es cómo Él escoge hacer lo que hace o no hace. Incluso la muerte de Cristo y todos los acontecimientos alrededor de la misma tuvieron lugar conforme a la voluntad de Dios. En el libro de los Hechos dice que, por ejemplo, la predicación del apóstol Pedro que dice, a entregado por el determinado consejo y conocimiento de Dios, prendieron y mataron crucificándolo. Entonces, eso ya estaba dentro del plan de Dios, ya Dios lo sabía y esa fue su voluntad.
Ahora, Dios tiene control soberano de todos los sucesos de nuestra vida. Ahora, cuando explicamos el mal como resultado de la voluntad de Dios, puede sonar como si Él tuviera la culpa por el mal y el pecado. Entonces, hay gente que me dice, bueno, como el clásico, ¿no? Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? O sea, así hacemos con Dios. O sea, si Dios ya sabía que íbamos a pasar, ¿para qué nos creó? Entonces, y culpamos a Dios de eso. Pero en la Biblia los seres humanos y los ángeles pecadores y los demonios siempre tienen la culpa por actuar mal y pecar. Nunca se culpa a Dios. Dios va a ser responsable a cada persona. Ninguna persona puede decir que tú eres el culpable. No, Dios no es el culpable. Cada uno de nosotros tenemos la culpa. Y por ejemplo, ahora que estamos estudiando este tema de la sanidad, envió su palabra y nos sanó. Muchas veces nosotros culpamos a las demás personas por nuestras heridas. Y sí, sufrimos heridas, eventos traumáticos, o sea, pienso en personas que fueron violadas, o sea, yo no hice nada para ser violado, no, pero ahora cada uno de nosotros es responsable de perdonar y de poder ser libres, pero solamente Jesucristo te da la capacidad de hacerlo, o sea, sin Jesucristo no tenemos la capacidad. Entonces, sí es un proceso y es algo difícil, yo no estoy diciendo que no, ni tampoco lo estoy minimizando, pero es algo que se puede hacer y que hay muchas personas que han sufrido ese tipo de situaciones y han podido ser libres, sanas y tener una vida normal. Y hay otras personas que están atrapadas en las situaciones, las circunstancias y las heridas que han tenido y que no pueden avanzar. Entonces Jesucristo hace la diferencia. Y aún en cristianos, como cristianos tenemos que entender que aunque yo no tuve la culpa de que algo haya sucedido, sí soy responsable de lo que ahora hago con aquella situación de lo que sucedió. Entonces ahora tenemos la capacidad de perdonar, tenemos la capacidad de que Dios nos restaure, nos perdone. Y eso es todo lo que ofrece el Señor Jesucristo. Pastor, un comentario. Fíjese que sí, porque cuando yo, me pedí perdón a Dios y me salvó, yo me quejaba diciendo de que por qué no lo había conocido antes, ¿verdad? Porque hasta que tenía 32 años tuve que conocer al Señor, ¿verdad? Entonces así me hubiera evitado mucho dolor. Sin embargo, después ahora le agradezco a Dios de que haya pasado como haya pasado, porque ahora me doy cuenta que, permitió cosas, como dice usted, que uno no fue la voluntad de uno. Pero lo que sí sucedió fue que eso hace que veamos el pecado también, ¿verdad? Y yo pienso que Dios, así como en mi vida, lo usó para poder acercarme a Él, para que me diera cuenta que era pecador. Así es. Entonces, pero entonces, y es como dice en Romanos 8:28, ¿verdad? Que todo trabaja para bien para aquellos que aman al Señor. O sea, realmente ahora le agradezco a Dios por lo que ha hecho en mi vida, tomando en cuenta mi vida de inconverso. ¿No? Sí, claro. Ok. Bueno, entonces, a veces se hacen distinciones entre diferentes aspectos de la voluntad de Dios. Una distinción útil que se aplica a los diferentes aspectos de la voluntad de Dios es la distinción entre la voluntad secreta de Dios y su voluntad revelada. También yo he escuchado la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. Pero bueno, ahorita no vamos a meternos tanto en discusión porque si no, lo vamos a acabar. Pero aquí la voluntad secreta de Dios, dice la Biblia, que pertenece a Dios y no las revela. O sea, lo que es secreto, eso le pertenece a Dios. Esa es su voluntad secreta. O sea, no te va a revelar por qué o para qué, o simplemente es su voluntad y eso es algo secreto. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. Ahora, la voluntad revelada de Dios, estas son las cosas que Dios ha revelado
y nos son dadas con el propósito de que nosotros obedezcamos la voluntad de Dios. Entonces, lo que Él revela es lo que nos debe interesar, no lo que nos revela. Amén. Y también habla de la libertad de Dios. Ahora, la libertad de Dios también se considera como un atributo separado, pero este es atributo, es este atributo de Dios mediante el cual hace lo que Él quiere. O sea, tiene libertad Dios para hacer lo que Él designa. Se oye feo eso de lo que Él quiere, porque se oye arbitrario, pero Él tiene un diseño y Él tiene un propósito. Entonces, Él va a hacer algo para cumplir su propósito. Esta definición implica que nada en la creación puede impedir a Dios hacer su voluntad. ¿Si alguien iba a decir algo? Sí, digo, pero igual, aunque, como tú dices, aunque suene arbitrario, es la realidad. O sea, Él es Dios y es algo con lo que nosotros tenemos que estar conformes. O sea, sí. no es si nos gusta o no, Él es Dios y si Él quiere hacer lo que se le plazca, lo va a hacer porque simplemente es Dios. Él es soberano. Y ahí es donde no debemos de olvidar que Dios es amor. ¿Ah? Porque sé que me ama, entonces puedo yo aceptar que Él haga su voluntad, porque lo que le está moviendo a Él es el amor por mí. Y hay un pasaje ahí, es en Romanos 9, donde está la discusión de que todavía no había hecho nada Jacob y Esaú, cuando Dios dijo que Él amó a Jacob, pero aborreció a Esaú. Y dice, y tú puedes decir que fue injusto Dios. Dice, sin embargo, ¿quién eres tú para decirle a Dios lo que Él debe o no debe de hacer? Dice, ¿le podrá decir el barro al alfarero por qué me hiciste así? Entonces, nosotros como barro no podemos voltear y decirle al alfarero, oye, ¿por qué me hiciste así? O sea, Él tiene completa libertad y soberanía y Él puede hacer lo que Él quiere y tiene un propósito. Entonces, la libertad de Dios se manifiesta, como dice el Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Así de simple. Pastor, Ajá. Pastor, ahí lo que comentaba la hermana Lina es interesante porque, como dice ella, si Dios nos ama y Él no va a permitir que algo que llegue a nuestra vida sea para destrucción. Entonces, lo que pasa es que sí hay algunas cosas que a veces enfrentamos o atravesamos en la vida que nos causan dolor, pero si Dios lo ha permitido y nuestra vida está en sus manos y Él tiene cuidado de nosotros, eso no va a ser para destrucción, sino que incluso va a transformar algún área de nuestra vida y nos va a ayudar a seguir adelante, pero también que a veces, como decía José Flores, a veces nosotros no quisiéramos pasar por situaciones de adversidad o por dolor o por sufrimiento, pero ¿cómo podríamos ayudarle a alguien que no va a pasar? Si nosotros no hemos atravesado ciertas facetas, ¿cómo podríamos ayudarle a una persona? ¿Cómo podríamos identificarnos con alguien que está pasando sufrimiento, adversidad, tal vez dolor, tal vez experimentando angustia, rencor, diferentes situaciones que también puede ser de tipo emocional y también el deseo de Dios que nosotros podamos ser esos instrumentos para poder ayudar a otras personas. Así es. Mi mami está aquí y también está participando. ¿Qué dijiste, Ma? Que la palabra dice que en la vida tendréis aflicción. Ahora, hay algo cuando muere mi esposo era un siervo fiel y tenía hasta intenciones de ir, ya se iba a jubilar y de irse a un pueblo a predicar la palabra. Y sin embargo, bueno, el Señor se lo llevó y yo me sentí muy mal, no entendí, pero vi un cuadro en donde está Jesús bajado de la cruz sobre las piernas de la Virgen. Y eso me habló a mí, dije, Señor, si Jesús murió, ¿por qué mi esposo no? ¿Por qué yo no? Entendí la voluntad de Dios. Wow. Amén. Wow, tremendo. Vamos a seguir llorando. Muy bueno. Okay. Entonces, también Dios es omnipotente. Entonces, Génesis 18:14 dice, ¿acaso hay algo para el Señor? Dios es todopoderoso. Puede hacer todo de su santa voluntad. No hay límites en lo que decida hacer. El poder de Dios es infinito, pero hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo,
Él no va a hacer nada que esté en contra de su carácter. Por ejemplo, Él no puede mentir. Él no puede ser tentado por el mal. Y Él no puede negarse a sí mismo. Ya están las escrituras, ¿no? Tito 1:2, Santiago 1:13, 2 Timoteo 2:13. Entonces, aunque Dios puede hacer todo, Él nunca va a hacer algo en contra de su carácter. Entonces, cuando venga una persona que diga, Dios me dijo que haga esto, que está en contra de la palabra de Dios, no puede ser. Dios nunca te va a decir algo que esté en contra de su carácter. O sea, Cuando dicen, Dios me tentó. Nomás le dices, vete de aquí, hereje. Dios no tiene. Que muchos así dicen, es que Dios me tentó. Sí, y sí desconocen que Dios no puede tentar a nadie, o sea, sino la tentación, dice Santiago, ni siquiera viene del diablo. O sea, el diablo sí puede tentar porque tentó al Señor Jesucristo. Pero la Biblia dice que si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado por el mal, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, es nuestros propios deseos carnales los que nos seducen. Ok. También Dios es perfecto. Jesús nos dice en Mateo 5:48 que su Padre Celestial es perfecto. Esto quiere decir que Dios posee plenamente todas las cualidades excelentes y no le falta nada de ninguna cualidad que sería deseable en él. Entonces ahí está otra cualidad, otro atributo de Dios. Y las últimas dos, Dios es bendito. Que Dios es bendito quiere decir que Él se deleita plenamente en sí mismo y en todo lo que refleja su carácter. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Entonces, Él se deleite plenamente en sí mismo y en todo lo que refleja su carácter. Y finalmente, Dios es hermoso. David nos dice que su mayor y particular anhelo en la vida es habitar en la casa de Dios toda su vida, en el Salmo 27:4. Y una razón que indica para este anhelo es que desea contemplar la hermosura. Entonces, Dios es la suma de todas las cualidades deseables y posee toda cualidad verdaderamente deseable. Entonces, imagínate, por eso Dios es hermoso, ¿no? Y el apóstol Pedro dice que para nosotros los que creemos, Él es hermoso. Cuando tenemos un Dios así, ¿para qué queremos más, verdad? Exactamente. Cuando nos concentramos en Él ya, ¿no? No hay nada que lo reemplace. Exacto. Bueno, pues hemos llegado al final de hoy aprendimos acerca de los atributos comunicables, los atributos incomunicables y terminamos la doctrina de la palabra de Dios con lo que es la claridad de la Biblia, la necesidad, la suficiencia de la Biblia y después comenzamos la doctrina de Dios. ¿Ok? Pastor, tengo una preguntita. Sí, claro. Aquí en 1 Samuel 16:23, cuando dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, ahí esa parte, ¿qué significa? Bueno, es complicado eso, pero para la mente hebrea, todo lo que sucedía, Dios tenía el control de ello. No precisamente que fuera un espíritu que era malo que Dios tenía, sino que Dios estaba en control de todas las cosas. Entonces la mente hebrea trabaja diferente a la nuestra. Para los hebreos todo es en pares, por ejemplo. O sea, cuando habla para ellos es solamente hombre o mujer, varón o hembra. Entonces, su mente trabaja diferente, o sea, la mente hebrea trabaja diferente a la nuestra. Y cuando habla del espíritu malo de parte de Jehová, quiere decir que él que tenía control de todas las cosas. Y control aún de ese espíritu malo.
Y sí, pastor, por ejemplo, en el hecho de cuando dice en Éxodos acerca de que el ángel de la muerte pasó, pero Dios envió la muerte, vamos. Es como decir, entonces ¿es malo Dios? Bueno, no, es que es justo. Bueno, y ahí esa es una de las cosas que él sí revela. O sea, eso fue un juicio contra la dureza, el endurecimiento de Faraón y para demostrar que él iba a cumplir su voluntad. Pastor, podríamos decir que el apóstol Pablo llegó a tener de repente un entendimiento más claro con respecto al tema de estos espíritus, porque él cuando habla en 2 Corintios 12:7, él se refiere a que un mensajero de parte de Satanás era como un espíritu que lo dice que auxiliara, sí. Ajá, exactamente. Entonces ya en ese momento, por ejemplo, él, a pesar de ser hebreo, él no usa no se refiere a un espíritu de parte de Dios. Sí. Sí puede ser que él tuviera un entendimiento más claro. El apóstol Pablo es muy particular porque es el único que te dice que fue al tercer cielo y vio cosas que nadie pudo ver. Y o sea, tuvo una experiencia completamente diferente. Todos los demás apóstoles tuvieron una experiencia con Jesucristo en la tierra y obviamente después 40 días con Jesucristo resucitado. Pero el apóstol Pablo nunca tuvo la experiencia de Jesucristo en la tierra, sino únicamente de Jesucristo resucitado. Y tuvo una experiencia de ir al tercer cielo. Entonces, de repente dice, aunque él dice, vi cosas que no les he dado, que se pueden expresar con palabras, pero tal vez él tenía un conocimiento, un entendimiento mejor de lo que eran los espíritus, ¿no? Los mensajeros, los mensajeros de Satanás. Una mejor comprensión. Sí. Bueno, ok, pues gracias por estar compartiendo aquí. Ya nos vamos porque ya es tarde, pero gran bendición. Y bueno, vamos a despedirnos con una oración y la próxima clase, bueno, y ahí está, ahorita no tengo aquí el sílabo para ver de qué página, pero creo que empieza la 17. 17. A la 22. 26. Okay. En la 26. 17 a la 26. Sí, hasta la 26. Entonces, demos una leída, si tenemos algunas preguntas, las anotamos y en la clase podemos compartirlas. Y voy a tratar de no hacerlo toda la carrera para que no me pase lo que me pasó. Está bien, pastor, es el traductor. Sí, el dictado. Detalles de la máquina es todo. Sí. No es suyo. En el libro está correcto todo. En el libro está correcto, pero a la hora que le dicté aquí para ayudarme, tiene que escribir. La Alexa se vuelve loca. Sí. Hasta la 26 dijo, ¿verdad? Sí, a la página 26, sí. 17 al 26. Vicenta. Sí, está bien. Bueno, ok, pues vamos a terminar. Vamos a orar rápidamente. Señor, muchas gracias, Padre, por este tiempo que hemos podido compartir. Pedimos que tú nos guardes y, Señor, gracias por la enseñanza. Y, Señor, ayúdanos a guardar esto en nuestros corazones, Señor, para comprenderte mejor. Oramos, Señor, pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Buenas noches a todos. Gracias, pastor. Buenas noches. Gracias, pastor. Hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias, Lina. Buenas noches, buenas Gracias, noches. Almita. Ya.